Buenas noches. Una vez más les agradecemos que estén ustedes viendo y escuchando nuestro humilde programa. Hoy tenemos que comenzar con agradecimiento y orgullo. Agradecimiento a un buen amigo que tenemos desde hace muchos años aquí en la ciudad, en el pueblo de Sejín, en el noroeste de Murcia, Santos López, que hace algunos años nos recomendó a Francisco Turrión Peláez, hidrogeólogo, para que lo trajéramos a nuestro programa. Así lo hicimos porque a Santos lo queremos mucho y la verdad que nos sorprendió, pero muchísimo, todo lo que nos ha volcado siempre Francisco en nuestro programa. Por eso hablo de orgullo, el orgullo de tenerlo en nuestro programa, para que sus conocimientos y por sobre todas las cosas su valentía en venir a decir cosas que prácticamente nadie diría, por como siempre pasa en este mundo cruel en el que nosotros vivimos, se ocultan muchísimas cosas por problemas económicos, por problemas políticos. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, decirle a la audiencia que sabés perfectamente bien que el pez vive toda la vida en el agua, pero de ella no sabe absolutamente nada. Sin embargo, para mí sos una Biblia en lo que se refiere al agua, porque siempre rotundamente expresás lo que el agua es en este país. En fin, nos has preparado, porque nosotros somos ignorantes en el tema, entonces algunas preguntas. La primera sería, decías, ¿qué consecuencias va a tener para la región de Murcia la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos del río Tajo y sobre el río Tajo Segura, del Tajo y de Segura? Pues sí, vamos a ver qué consecuencias va a tener, ¿no? Bueno, pues como sabrán los espectadores, recientemente el Tribunal Supremo ha emitido van 3 sentencias, ha dictado ya 3 sentencias coincidentes en señalar que el plan hidrológico del Tajo es nulo en una serie de artículos en cuanto a lo que era el caudales mínimos del Tajo. ¿Esto qué significa? Lo que el Tribunal Supremo ha dicho, que el Tajo tiene que ser un río vivo, no tiene que ser un río moribundo, que tiene que tener un caudal para hacerlo vigoroso, para hacerlo un río que mantenga sus ecosistemas fluviales, su vida fluvial, sus peces, su vida, como decimos, de ese río en todos sus tramos del Tajo, tanto en la zona de Aranjuez como en Toledo o en Talavera. ¿Eso qué significa? Que la reserva estratégica de agua que tiene que quedar en los embalses de cabecera del Tajo, conocido por todos entre Peñas y Buendía, tiene que ser la suficiente para permitir que durante el año completo ese caudal ecológico que se va a fijar, ese caudal que va a permitir el río, un río vivo, un río pleno, mantener ese caudal. Es decir, ya no va a haber una reserva para mantener un caudal mínimo. Es decir, esto es como un enfermo, ¿no? Dice, ¿cuál es el agua que yo necesito para estar en coma y no morirme? Esa es una cantidad de agua. ¿Y cuál es el agua que yo necesito al día para estar vigoroso y estar bien? Bien, el Supremo ha dicho que el Tajo debe tener un caudal para estar vigoroso, para estar bien. Por tanto, si deben aumentar la reserva estratégica de agua de estos embalses, la capacidad de trasvasar agua hacia Murcia a través del acueducto Tajo Segura va a descender. Esa va a ser la consecuencia. La consecuencia que debemos ir asimilando es que el trasvase Tajo Segura tiene los días contados. Es decir, estamos hablando de que en la actual situación de escasez de agua en la cabecera del Tajo, de problemas frecuentes de sequía, va a ser muy prioritario el caudal del Tajo para la cuenca del Tajo que el trasvase Tajo Segura. Es decir, tenemos que buscar alternativas al trasvase Tajo Segura urgentemente, porque no se va a poder trasvasar nada. Esa va a ser la conclusión primera que trae
las sentencias del Tribunal Supremo. Esto es algo que los ciudadanos debemos visualizar y darnos cuenta, porque por lo que estoy viendo hasta ahora, los políticos no acaban de ver esta realidad. Parece que viven en un poco una realidad virtual, dicen, no, el trasvase es irrenunciable, ya, pero es que a lo mejor lo que estás diciendo que es irrenunciable es el conjunto vacío. Es decir, eso es realidad virtual. Tú no puedes a los ciudadanos tenderles pendientes de un agua que ya no va a estar. Por tanto, los políticos deben tener sentido de Estado y empezar ya a informar a la opinión pública que esté tranquila, que no va a haber problema, porque lo mismo que regábamos con el agua del Tajo, perfectamente lo podemos regar con el agua de las aguas subterráneas de la cuenca del Segura y las aguas desaladas. Ahora bien, ¿por qué todos los meses o cada 2 meses nos llega a nosotros en nuestra casa en Sejín una factura de Hidrogea tan elevada? Bueno, lo primero hay que decir que Hidrogea es una empresa multinacional que depende del grupo Agbar. No es culpa ni tuya ni mía que las aguas de los municipios no sean gestiones municipales, como se gestionan otras muchas cosas. Se gestionan, pues yo qué sé, las bibliotecas o se gestiona el cobro de impuestos, etcétera, ¿no? Porque cuando el agua es municipal, pues no es un negocio. Y entonces, bueno, pues si un señor pues decide en su fábrica o en su industria, en vez de lavar los camiones de esa fábrica con agua del grifo, lo decide con un pozo, pues al ayuntamiento eso le da igual, un recibo menos que tiene que cobrar o un volumen menos. Pero cuando el agua está controlada, el agua municipal la gestionan empresas privadas, su objetivo, aunque nos digan que no, pero es ganar dinero, ¿no? Entonces no interesa que nadie coja otra agua, como la subterránea, que no sea la del grifo, porque ya nos interesa cuantas más facturas se paguen, mejor, y cuantas más caras, mejor. También porque nos han hecho creer que no tenemos agua debajo de nuestros pies, que debajo de nuestros pies eso es todo negro, no hay nada, y que la única agua que tenemos es fluvial, y como en esta cuenca el agua fluvial, porque es tan porosa, tan oquerosa el agua, que se infiltra tanta, hay poca, pues nos hacen creer que como hay poca, hay que subir el recibo y hay que hacerlo más caro. Francisco, hay un proverbio africano que dice, porque lo dicen los propios africanos, que el agua sucia no puede lavarse. ¿Es cierto? ¿El agua sucia no puede lavarse? Pues, hombre, yo no estoy muy de acuerdo. El agua sucia se puede depurar, se puede tratar, hay muchos tratamientos de depuración. En Estados Unidos incluso, me parece que es en California, creo que ya potabilizan las aguas residuales después de muchos tratamientos, y hay tecnología para eso. Pero nosotros aquí en la cuenca del Segura, por suerte, tenemos más alternativas que la reutilización de nuestras propias aguas residuales. Tenemos un potencial de agua subterránea muy grande que, en mi opinión, nos han ocultado para hacernos depender de los trasvases. ¿Podemos decir, entonces, por lo que has dicho anteriormente, que estamos ya cerca del fin del trasvase? Efectivamente. Cuando el gobierno de España, en la cuenca del Tajo, fije esos caudales ambientales que son consecuencia de estas sentencias del Supremo, como decía, las reservas estratégicas de entre Peñas y Buendía tienen que aumentar para satisfacer ese caudal ecológico, y entonces el volumen de agua a trasvasar va a ser menor. Va a ser menor, que va a llegar a ser nulo, ninguno, cero. Y todo eso nos exige que reorientar nuestra política hidráulica en la cuenca del Segura, y esto nos hace falta cambiar de estrategia, repensarnos y darnos cuenta, adelantarnos a esa consecuencia. Ahora, todos saben que somos, nuestro cuerpo, un 70% de agua. Por lo tanto, Francisco, el ciclo de la vida y el ciclo del agua es más o menos lo mismo. Bueno, pues el ciclo de la vida sí, y el agua nace, por decir de una forma, empieza de los mares, en esas gotas de agua que vemos, que asciende a la atmósfera se carga de humedad, y esas nubes avanzan hacia el continente y llueven en el continente. Una vez que ese agua llueve sobre la tierra, en función de la temperatura, la absorben las plantas, una parte de ese agua es evaporada por el suelo, otra evapotranspirada por las masas boscosas y por el campo, y lo que queda, la diferencia entre esa lluvia que no se ha evaporado, es lo que se denomina el recurso natural de agua. Y ese recurso natural de agua tiene dos caminos, dos flujos.
el flujo fluvial, lo que se denomina escorrentía, y el flujo que no es fluvial, es decir, el agua subterránea que no va al río, lo que se denomina recarga, el agua que va al mar de forma subterránea. Lo que nos han hecho creer es que solamente tenemos el primer flujo, que solamente tenemos agua fluvial, y que, como nos han hecho ver que el agua subterránea que va al mar no existe, por tanto nos han hecho creer que tenemos poca agua. Ahora, para que la gente lo entienda, fuentes y manantiales, ¿son la misma cosa? Depende, ¿no? Son conceptos que hablan de agua surgente en el terreno, ¿no? Pero no los dos surgen de la misma manera. O por lo menos no todos los manantiales y fuentes, que podemos asimilar el concepto a una emergencia de agua, a una sed de agua, tienen su mismo origen. Podemos decir, manantiales que son de origen, podemos decir, gravitatorio, donde la fuerza de la gravedad es lo que hace salir ese agua al exterior, es decir, el agua se infiltra en el terreno, va infiltrándose poco a poco hasta que llega a una capa impermeable. Cuando llega a esa capa impermeable, una arcilla, una marga, ese agua no tiene posibilidad de seguir hacia abajo, hacia el interior de la Tierra, por la fuerza gravitatoria, y entonces ese agua lo que se desliza lateralmente y acaba saliendo al exterior en una fuente. Pero hay otro tipo de fuentes o manantiales que tienen otro origen, que digamos que la energía que los mueve, la fuerza que los mueve es la presión que se denomina de confinamiento. Es decir, tenemos una montaña, dentro llueve, cuando llueve se infiltra el agua en esa montaña y ese agua va penetrando por el interior de la Tierra. Imaginemos un estrato inclinado con forma así como doblado, ¿no? Entonces, ese agua va quedándose en el interior de la Tierra a presión. Cuando nosotros desde la superficie atravesamos, o cuando hay una falla, una fractura del terreno que atraviesa capas impermeables, ese agua que está bajo a presión por vasos comunicantes asciende a la superficie y sale al exterior. Son dos tipos diferentes de manantiales o fuentes, pero no funcionan de la misma manera. En el primer caso, cuando se seca la fuente, se ha secado el acuífero que está de encima. En el segundo caso, cuando vemos secar la fuente, esta que funciona por vasos comunicantes, por presión, lo normal es que hayamos hecho algún pozo cercano de esa falla que al bombear agua le quitamos presión a la surgencia. Es decir, el acuífero sigue lleno, pero en ese punto el agua no tiene la fuerza para salir a la calle. Este es un error que se suele confundir y en la región de Murcia tenemos varios ejemplos de estos nacimientos surgentes por falla. Tenemos, por ejemplo, Somogil, en Moratalla, aquí cerca. Tenemos, por ejemplo, la fuente de Burete, aquí en Cejín. Tenemos también el Gorgotón en Ciezan, en el cañón de Almadenes, donde podemos ver cómo ese agua del interior de la Tierra fluye hacia afuera por esta presión que hay en el interior por vasos comunicantes. Es decir, los acuíferos están llenos, solo que tenemos que ser muy sensibles en el entorno por donde emanan para no afectarles y quitarles esa presión de salida. Francisco, en Uruguay el agua podemos decir que es inclusive más cara que aquí. De acuerdo al poder adquisitivo del uruguayo, es carísima. Sin embargo, tenemos, yo diría, cientos y cientos de manantiales a través de norte a sur, de este a oeste, lleno, pero de manantiales de agua surgente que es potable y que se puede tomar, inclusive muchos de ellos son medicinales. Por ejemplo, para eliminar cálculos renales, por ejemplo. ¿Aquí también en España hay ese tipo de manantiales? Hombre, muchísimo. Todas las aguas embotelladas, la mayoría de las aguas que bebemos son aguas de manantial, de nacimientos, de surgencias de agua pues de excelente calidad, de algunas con mineralización débil, con mineralización de tipo medio, etcétera, aguas muy buenas. Aquí nosotros en la cuenca del Segura tenemos un potencial de agua subterránea buenísimo, que de hecho hay plantas embotelladoras. Tenemos también incluso ese agua subterránea alumbrada a través de pozos, agua que es pues de embotellar, pero la mala suerte que tenemos en la región de Murcia es que no nos bebemos ese agua de tan excelente calidad, que yo en algún vídeo aparezco bebiéndomela y cogiéndola con las manos y disfrutando de ella. Nosotros nos tenemos que beber el agua del Tajo, que está a 300 kilómetros. Es decir, despreciamos nuestra agua de embotellar, no la usamos
y cogemos el agua de un río que está a 300 kilómetros y decimos que qué bien que nos bebemos el agua del Tajo. Pues bien, ese agua cuando viene tiene que pasar por el embalse de Camarillas, un embalse donde el agua del Tajo llega ahí, ¿no? Y se junta con el agua del río Mundo. Bien, después de antes de llegar ahí, a ese embalse, el agua ha pasado por unos terrenos ricos en yesos. Ricos después de ese tramo, bueno, en esa zona, ¿no? Es un terreno rico en yeso que hace que el agua, la calidad de ese agua que viene del Tajo es un agua que se empeora en calidad, se empieza a enriquecer en sulfatos y empeora. Es decir, de tal forma que el agua que nosotros tenemos, por ejemplo, en Calasparra o en Cejín, del acuífero cretácico de la zona de Calasparra, es de mucha mejor calidad que la que estamos bebiendo del Tajo. Pero es que la del sinclinal de Calasparra no la bebemos. Como digo, nos han hecho depender de un agua externa. A mí me llamaba mucho la atención hace poco una noticia en la prensa que decía lo siguiente, dice, los pozos de sequía de la Confederación se van a parar para beber porque viene agua del Tajo. A mí eso me parecía un poco esquizofrénico, ¿no? A mí me parece de un mundo de locos, ¿no? Es decir, el agua mía que tengo aquí, al lado de mi casa, no la voy a beber, voy a cerrar, voy a no usarla, porque voy a usarla de un río distinto a 300 kilómetros, con unos problemas ambientales muy graves, con un río degradado y con una gente allí que no quiere darnos el agua porque consideran que es suya, ¿no? Dices tú, ¿esto cómo se explica? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué nos están ocultando nuestra propia agua? ¿Por qué si yo bebo esa agua no la podemos beber los demás? ¿Por qué ese agua, si la pudiéramos meter en la red de agua potable, bajaría mucho el recibo de agua? Beberíamos muchísima mejor calidad. Y no diría la gente, ay, yo no bebo agua del grifo, yo la compro. Nosotros tenemos agua aquí, en Murcia, en la región de Murcia, similar al agua de Madrid. Si usted, como tú sabes, es famosa el agua de Madrid. En Madrid vas a los restaurantes y dices, póngame agua de Madrid, y te trae una jarra porque el agua de Madrid tiene fama de ser muy buena. Bueno, pues nosotros tenemos esa potencialidad y nos la están escondiendo, nos la están negando porque hace 40 años hicimos un trasvase y desde hace 40 años estamos en guerra con Castilla-La Mancha, y en toda guerra la principal víctima, la primera, es la verdad y la información. Desde ese momento, todo aquello que pudiera hacernos autosuficientes, toda aquella investigación que pudiera hacer que viviéramos nuestra propia agua, ha sido apartada, escondida, información secuestrada, para hacernos creer que solamente nuestra supervivencia está a 300 kilómetros. Empleaste una palabra que me gusta mucho, el agua secuestrada, y me lo van a agradecer dos grandes empresas que hay en mi país, en Uruguay. Son agua mineral Salus, se llama una, y la otra agua mineral Matutina. Así como sale el agua del manantial, la envasan y la venden. Y al uruguayo le sale más barato tomar de ese agua que viene embotellada por Salus o por Matutina que abrir el grifo, la canilla, como decimos nosotros, para tomar el agua. Es increíble, pero es cierto. Antes de seguir, dije al principio que trabajás como hidrogeólogo. Quiero que le cuentes a la gente, sobre todo por la valentía que te caracteriza, en primer lugar, ¿cuál ha sido tu currículum? ¿Cómo has llegado a hidrogeólogo y dónde estás trabajando actualmente? Bueno, pues yo hice la carrera de geología en la Universidad de Salamanca, y cuando terminé la carrera, pues hice la tesis de licenciatura en yacimientos minerales, porque mi objetivo, lo que me gustaba, era trabajar como geólogo en las minas. A lo mejor podía haber estado ahora en Chile o en la mina de Chuquicamata, por ejemplo, o en cualquier otra, trabajando de geólogo. Pero a mí yo consideraba que me faltaba mucho que aprender. Veía que el tema del agua subterránea podía tener futuro, y probé a solicitar becas para 2 cursos de hidrogeología que se impartían en aquel momento, en el año 89, en Madrid. Tenía yo 25 añitos, ¿no? Y bueno, eché las solicitudes sin esperar que me fueran a llamar. De hecho, yo ya tenía un contrato con el Instituto Geológico y Minero de España para trabajar en Salamanca, en la oficina del IGME, en materia de minería, de yacimientos minerales, ¿no? Yo había hecho una tesis de licenciatura sobre los yacimientos de manganeso de la provincia de Zamora. Bien, pero en esto que me encuentro que un día
me llega una carta a mi casa de un prestigiosísimo catedrático de hidrogeología y consultor mundial en materia de aguas subterráneas, del agua en la minería, don Rafael Fernández Rubio, ya jubilado, donde esta eminencia me mandaba una carta donde me decía que se me había concedido una beca para hacer un curso internacional de hidrogeología aplicada en la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid. Ante eso tenía dos opciones, ¿no? Que era, yo ya tengo trabajo, yo ya tengo sueldo, ¿para qué me voy a complicar la vida? ¿Para qué me voy a ir a Madrid? Y por otro lado digo, pero es que yo quiero aprender, es que esta oportunidad es única, es que esto no va a volver a pasar en mi vida, ¿no? Y entonces hablé con mi madre, tenemos unos tíos en Madrid, ella habló con la familia y me dijo, mira hijo, si tú te quieres ir a Madrid a este curso, no te preocupes porque puedes dormir en casa de tus tíos. Y entonces pues yo le dije al IGME, mira, gracias por darme este trabajo, pero yo me pica la curiosidad, yo quiero aprender hidrogeología. Y entonces, pues nada, me encaminé a Madrid a aprender, a hacer un curso que duró 6 meses, de enero a junio, a hacerme especialista en hidrogeología aplicada. Bueno, pues ahí me di cuenta que no sabía hidrogeología. Me di cuenta que la carrera no había aprendido muy poquita hidrogeología. Ahí conocí a profesores maravillosos, que no voy a revelar todos sus nombres porque no se extendería mucho. Entonces ahí se me abrieron los ojos, vi otra forma, vi cómo funcionan los acuíferos, aprendí cómo realmente su hidrodinámica es más compleja de lo que nos quieren hacer creer. Y cuando yo ya ese año fui a pedir trabajo, y mi primer trabajo, no me estoy entendiendo mucho, pero fue de peón de geofísica en los Pirineos, entre Panticosa y Formigal. Ya con este curso, ya con este máster, mi primer trabajo fue de operario, de peón, ¿no? Pero yo quería aprender en campo, mover aparatos de geofísica. Bueno, resumiendo, al año siguiente me entero que en Murcia hay unas oposiciones de 2 plazas, salen en el periódico ABC, me llama un amigo, oye, que salen 2 plazas de geólogo o doctor en ciencias geológicas en la Confederación Hidrográfica del Segura. Pues nada, he hecho los papeles, me examiné una vez, 2, 3 veces, porque eran varios exámenes, y aprobé. Y con 26 años, creo que tenía, pues entré como geólogo en la Confederación Hidrográfica del Segura y dije, pues qué bien, esto es un trabajo para toda la vida, etcétera, ¿no? Desde entonces, en el primer momento, pues vi pues que había profesionales en aquel momento sensibles con las aguas subterráneas, pero que había mucho camino que hacer. Y desde entonces, pues tuve la suerte que en el 2005-2009 llevé la dirección técnica de la batería estratégica de pozos de sequía, unos 60 sondeos que dan más de 100 litros por segundo de agua de excelente calidad, que eran capaces de movilizar 135 hectómetros, y entonces me di cuenta que todo lo que había aprendido en la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid en ese curso era verdad. Y además estaba ya escrito. Es decir, no era cierto eso que me estaban machaconamente diciendo, que se oía aquí, Murcia no tiene agua, Murcia como es seca, Murcia como tiene sequía, Murcia como es que, claro, como esto no hay agua, como no... Dije, pero vamos a ver, no hay agua arriba, pero abajo tenemos un auténtico río subterráneo. Hacías un pozo de 400 metros, tocabas la caliza con agua y el agua salía sola y la bebías, como pasa en Moratalla, el sondeo al árabe, otros muchos casos, ¿no? Entonces desde ahí sentí la necesidad de que esto lo tenía que conocer la opinión pública, ¿no? Yo que me había autoconvencido, ya lo sabía, pero ahora ya lo había visto, ¿no? Como dice el Evangelio, porque has visto, has creído, ¿no? Que le dijo Jesús a Santo Tomás, ¿no? Pues yo ya lo había visto, lo había tocado y había hecho, digo, esto se tiene que saber, ¿no? Y desde entonces, pues me creí con la obligación moral de por lo menos algún día a mis nietos contarles yo por lo menos lo intenté, yo por lo menos lo conté. Esto del agua, esto es un cuento, esto nos han engañado, nos han dicho que no hay agua y es mentira, lo que nos la han escondido. Y eso se tiene que acabar. Y desde entonces pues estoy ahí, tuve la gran suerte que Milton me llamó para hablar en un programa la primera vez sobre fracking, luego me han llamado, hasta que recientemente, el año pasado, Greenpeace, a través de Julio Barea, me propuso y dice, oye, nos interesaría que tú hicieras un libro, un estudio sobre la cuenca del Segura, tu opinión y tal. Y yo les hice una propuesta, digo, mira, yo quiero hablar de esto, este es el índice. Dice, estupendo, hazlo, ¿no? Y de ahí salió el libro que está en internet, La trama del agua en la cuenca del Segura 10 años después, ¿no? Después de un año de entregar el libro, pues me dijeron, oye, que vamos a ya presentarlo oficialmente y queremos que tengas a Toledo a dar una rueda de prensa, ¿no? Las conclusiones de ese informe era que Murcia tenía agua suficiente entre agua desalada y subterránea y que se podía perfectamente desenganchar del trasvase en 3 años. Bueno, pues fuimos a Toledo, dimos la rueda de prensa. Ese mismo día, el consejero de Agricultura de Murcia mandó un audio a los medios de comunicación, Francisco Joda, donde me insultaba,
donde decía que, en fin, auténticas aberraciones, ya no es consejero. Yo me quedé impresionado porque dije, vamos a ver si este señor no le ha dado tiempo a leer el informe, si se ha presentado esta mañana a las 12 y son las 5 de la tarde y ya está diciendo esto. A raíz de ahí, bueno, pues parece que salimos en televisión española, tuvo mucha repercusión todo lo que decía. El gobierno de Castilla-La Mancha me dio el premio Día Mundial del Agua del año pasado a la investigación y a la innovación, que recogí en Sisante. Y ante eso, pues el ministerio dijo, a este señor hay que callarle la boca, este señor no puede seguir con este mensaje porque no nos interesa. Entonces me montan un expediente disciplinario, se inventan, en mi opinión, varias cosas, pero bueno, de eso hablamos ahora, ¿no? Sí, hablaremos en la segunda parte de la entrevista. Te cuento que antes de que llegara, estábamos hablando con Antonio Abril Puerta, que es nuestro realizador y nuestro gran amigo, culé de toda la vida, y estábamos hablando que nada de Messi ni de Piqué, hablábamos de mi compatriota Luis Suárez, que se implica totalmente en cada partido, que tiene una valentía increíble, que hasta los muerde a los contrarios cuando no los puede superar. En fin, digo esto porque también aludo a tu valentía. Hablaste de la trama del agua en la cuenca del Segura 10 años después. Algo nos has dicho, pero concretanos, ¿qué es lo que denuncia ese libro tuyo? Bueno, la trama que se explica en el libro se explica en el concepto del diccionario de la Real Academia como entramado, como entrelazado, como cesto de cerezas, ¿no? Donde tiras de una cereza no puedes sacar de una, al final vienen todas detrás, ¿no? Hay un entramado de intereses en torno al agua que, como decía, nos hacen creer que no tenemos agua. ¿Cuál es esa trama, ese entramado? Pues resumidamente, primero, haciéndonos creer que hay un déficit en la cuenca del Segura, cuando en mi opinión es un artificio contable para hacernos creer que hay déficit, porque como he dicho antes, no contabilizamos el agua subterránea que va al mar, que es recurso natural también y debe incluirse en los recursos. Haciéndonos creer que no tenemos agua suficiente, hacemos una normativa que impide que los ciudadanos, los pequeños y medianos agricultores, accedan a ese agua que tenemos porque la cuenca es deficitaria y no se pueden dar concesiones. Todo ello porque necesitamos depender de trasvases externos, de agua externa. Y mientras eso, que en mi opinión es un error, mientras al 99% de la población se les impide acceder a un pocito, por ejemplo, para que no se les seque una hectárea de almendros, se les impide acceder a pequeñas cantidades de agua, a la inmensa mayoría. Por otro, vemos que grandes extensiones de regadíos no dejan de crecer, grandes ampliaciones de regadíos no dejan de producirse y de ver todos los días terrenos de monte transformados en hectáreas de regadío, y esos regadíos de unos privilegiados no dejan de crecer, mientras, como digo, a los demás se les dice que no tienen agua. Es decir, la trama lo que está es concentrando cada vez más el agua y la tierra en pocas manos, mientras a la inmensa mayoría de los ciudadanos se les impide el acceso al agua. Y esa es la trama que llega a esta situación de hecho en la que nos encontramos. Y la forma de deshacer esa trama es con transparencia, contando la verdad sobre el agua, contando de la potencialidad de las aguas subterráneas y de los embalses subterráneos, contando que el Estado, igual que ha hecho el embalse del Cenajo o el del Fuensanta o el Camarillas, también puede utilizar los embalses subterráneos y poner ese agua a disposición, como decíamos antes, del abastecimiento público para abaratar el recibo del agua, a disposición del regadío, a disposición de la industria y a disposición de la sociedad, para no tener que depender de trasvases externos, para no ser una región hostil para el resto de España, que no seamos una región hidrodependiente de los demás, sino que seamos una región empoderada que es capaz de solucionar sus demandas de agua y ser ejemplo a nivel de toda España y mundial de gestionar su propia agua y ser autosuficiente. No se trata de arrancar los regadíos porque no hay agua, no, se trata de regarlos con el agua que tenemos, pero además tenemos que posibilitar que aquellos pequeños agricultores, aquellos pueblos del interior de la cuenca del Segura, aquellas pedanías de Lorca que se están despoblando, ofertar agua
en pequeñas cantidades, en usos sostenibles, en regadíos sociales, en regadíos de bajo consumo, para que no se vayan. Y también lo que tenemos que arbitrar, herramientas jurídicas potentes, y para eso está el Código Penal, para que cuando veamos un nuevo regadío en las zonas que determinemos que no se deben ampliar, que actúe la Guardia Civil, el Seprona, y que ese regadío con una retroexcavadora lo levante y lo quite, para que todo el mundo vea, y aparte del expediente penal que se instruya en ese caso, arbitrando o definiendo en el Código Penal un nuevo delito, el delito contra los recursos hídricos, arrancar esas hectáreas para que el vecino o nadie vea que no le sirve de nada ampliar un nuevo regadío. Muy bien, terminamos acá la primera parte de la entrevista y seguiremos entonces después de unos pocos minutos hablando acerca de este problema del agua.